8:06 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias, hoy día 16 de junio con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, amigos. Raúl, Patricia, amigos, bienvenidos. Bueno, esta mañana yo comentaba que ha salido en Semana Económica un informe, y le preguntaba yo a Patricia qué es la generación Y, pero es interesantísimo el informe en realidad, puesto que en el Perú el 35% de la población nacional es la llamada, o pertenece a la llamada generación Y, es decir, los jóvenes de entre 18 y 34 años, conocida también como millennial. Pero tú me señalabas algo que también son conocidos como, ¿qué? La generación del pulgar. Porque la generación del pulgar. Todos lo resuelven con los teclados, con las máquinas, con los dedos, en realidad. Bueno, el estudio es formidable porque en realidad lo que se trata es de tener una identificación clara, sobre todo en el nivel de independencia económica, de emprendimiento, de otra concepción de empresarial, etcétera. Una generación, pues, que hoy día se está convirtiendo, por supuesto, en un fenómeno mundial, pero que tiene algunas características especiales en el caso peruano. Semana Económica, y no es lo que parece. No se la pierda porque en realidad es un tratado rompiendo los mitos de la generación Y peruana. Y bien, bueno, también hay, por supuesto, encuestas. He hecho ya referencias en la mañana y ustedes también han conversado sobre el asunto. En realidad, la evaluación de los congresistas es realmente desoladora en muchos casos porque la verdad que son muy pocos los que obtienen más o menos una relativa aprobación. Vamos a conversar sobre otro tema. Por supuesto, lo de las elecciones municipales también ya se ha puesto de candela y seguramente esta semana va a ser particularmente intensa. Pero estamos en las propuestas contra el acoso sexual que no figura como delito en la legislación peruana. Más del 60% de los casos denunciados se archivan. El acoso callejero se ha convertido en un problema de seguridad ciudadana. Y estamos aquí en el set con la congresista Rosa Mavila León, bancada popular Frente Amplio, y la doctora Ileana Iberico Hidalgo, fiscal superior penal del Callao, que es la que ha presentado un proyecto de ley o propuesta legislativa ante el Congreso de la República sobre el acoso sexual. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, este tema tiene un espacio importante, ocupado, como es lo obvio, después de todo lo que hemos descubierto a partir del caso de Magali Solier, y que, en efecto, en muchos casos se sabía, pero no se tenía más o menos en silencio. Vamos a ver, en primer lugar, veamos el proyecto, doctora Ileana Iberico Delgado, bienvenida. ¿Qué cosa es lo que señala esta propuesta legislativa suya y cuánto puede ayudar a ir corrigiendo lo que es en verdad un pésimo antecedente, pero que en el fondo quizá no solamente se corrija con códigos penales? Así es un problema muy sensible en estos momentos, pero tiene una larga data. El tema en concreto es que en nuestro Código Penal no existe la figura específica de acoso o acoso sexual. Ya. En todo el código, la única mención que se hace a esta nomenclatura es en el delito de feminicidio, como una causal precedente. Pero esta problemática ha sido abordada desde un punto de vista administrativo. En las relaciones laborales, diríamos con la conducta del bullying, el mobbing, que se llama también, el ciberacoso. Existen diferentes modalidades de acoso y formas con las cuales se realiza, se ejecuta. Algunas encubiertas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un término de mi generación, siriar, ya no puede ser. ¿O sí? ¿Siriar es un acoso sexual o no? Depende. Lo que pasa es que ¿quién pone Qué guapa estás, Lo que mamacita. pasa es que ¿quién pone el límite, no? Yo creo que el problema está en que pues estoy segura, Raúl, que tú harías los piropos más elegantes del mundo, pero ve tú a ver lo que le dicen a las chicas en las calles creyendo que eso es un piropo. Bueno, te haría empalidecer. He puesto, por ejemplo, qué buena estás, mamacita. ¿Es un acoso o no es un acoso? Yo sí voltearía y le metería un lapo. En concreto, lo que nosotros proponemos es la figura del acoso, que viene a ser la persecución sin motivo justificado
Y que llega, pues, efectivamente a obscenidad en algunos momentos, ¿no es cierto? A violación ya extrema. A incomodidad, ¿no? Hay que definir algunas cosas en principio. Acoso sexual es un término, diríamos así, común y corriente, que nosotros le podemos denominar a cualquier conducta. Pero claro, lo que pasa es que acoso es una palabra en realidad bélica, ¿no es cierto? Así es, entonces es una uno se imagina que el acoso es cuando ya se llega a un extremo. Se causa temor. Pero hay una serie de matices, una serie de crescendos, ¿no? Hay una serie de conductas que son repetitivas, reiterativas, que llegan a causar un grado de zozobra, de temor constante. Y esto básicamente es lo que nosotros proponemos, a diferencia del tema pero de un los caso específico, doctora, tocamientos. para que quienes escuchan, sobre todo las chicas, sepan cuándo van a poder denunciar determinada conducta como acoso sexual. Como les decía inicialmente, el acoso sexual como tal no existe. Nuestro Código Penal tiene diferentes normas por las cuales uno puede acudir para denunciar delitos que van desde los tocamientos indebidos, las acciones de carácter libidinosa, gestos obscenos. Eso está tipificado bajo esas nomenclaturas, ¿no? El grado extremo de un acoso puede llegar inclusive a una violación o inclusive al feminicidio cuando este es reiterativo y constante. Claro. Aparte de ello, hay otro tipo de figuras que son esporádicas, que se pueden presentar eventualmente, pero el agresor, diríamos así, se puede considerar que es una persona entre comillas, enferma, que necesita algún tipo de tratamiento, terapia, ayuda para que pueda remontar esa situación. Lo que tenemos ahorita es un problema de cultura, y una cultura muy machista que ya se ha vuelto agresiva, que vulnera la tranquilidad de las mujeres como tal, ¿no? Se está haciendo una fuerte campaña para revalorizar esa posición, y en ese sentido, el acoso callejero, las campañas que se están haciendo, va a ser muy productiva para lograr que las autoridades se sensibilicen y vean el tema en forma integral. Porque esa es solo una muestra. Hay un punto que creo que no nos están aclarando. Para comenzar, el tema no se ha agravado. Existe así de grave hace miles de años. Que se siente aquí Maile Solier a contarlo y que todo el mundo se atreva a decirlo, no quiere decir que el tema siempre ha empeorado o que existe el Metropolitano. Yo lo vivo en Metropolitano y pasábamos exactamente por las mismas penurias sin que nadie nos hiciera caso. Así. Segundo, nos ha pasado a más de una mujer tener acoso real, o sea, personas que te siguen, que van a tu casa y la policía te dice, como no te ha tocado, no hay nada que hacer, o sea, uno tiene que salir aterrada de su casa a buscar seguridad privada porque el otro, considerado un enfermo, no se le toca ni se le lleva a la cárcel. Sí. Entonces la pregunta es, si yo me acerco donde un policía porque el señor de la esquina me acaba de decir una grosería, ¿qué puede hacer el policía al respecto? Lo que no puede pasar es que me dice, ay, bueno, señorita, pero que la verdad que mejor póngase un pantalón menos apretado. Porque eso es lo que ocurre. O sea, y la falda también, no muy corta. Y la falda muy corta, no señorita, no, cuídese. Con la mejor intención, te lo dice el policía, no lo dice por fastidiar, pero no ayuda. Claro, no hay instrumentos legales realmente en ese sentido. La perspectiva de Rosa Mavila, que también ha presentado pues, un proyecto, en fin, un documento congresal. ¿Cómo está? Buenos días. Pero de hecho vamos viendo que una parte es todo este aspecto legal, pero sin duda hay un problema de conducta que ha contagiado tanto al agresor, al acosador, como a cualquier indiferente, ¿no? O la autoridad que también dice, bueno, como ha dicho Patricia, oiga, pues, sea menos ostentosa, pues señorita, ¿no? No, porque camina por esta calle, te dice como estilo, como ¿no? En todo delito hay circunstancias, buenos días, como en todo delito, porque sí lo es, hay circunstancias atenuadas, simples y agravadas. Claro. Por ejemplo, la circunstancia de masturbarse enfrente de uno en un vehículo en la ciudad. Una vez en la Plaza Huamanmarca había una persona que estaba exhibiendo sus genitales delante de todos los transeúntes, ¿no? Esa obviamente es una modalidad agravada, hay una disfunción psicológica ahí. Lo mismo que también tocar, el manoseo, ejemplo, ¿no? Claro. El famoso manoseo, ¿no? Le metió la mano, para que nos entendamos, ¿no? Eso, señor, es un delito. ¿Por qué? Porque en nuestro Código Penal hay figuras, hay delitos llamados contra el pudor, pero en la vieja idiosincrasia pues, del pudor, de las buenas o malas costumbres. Nosotros en el proyecto que hemos presentado, trabajando ya con varias organizaciones como las de la Católica que tienen expertise en esta materia,
Hemos planteado que esto es un delito contra la libertad sexual de Ese la es un adulta, delito que y en el caso de las imprecisa menores eso. contra su indemnidad. Tenemos una llamada, un rotafono ¿Aló? de un señor que va a plantear las cosas desde otro ángulo en realidad. Muy buenos días, díganos. Mira, señor, ustedes hablan mucho de acoso sexual, pero ustedes no hablan de las mujeres, cómo se visten ahora, con el seno afuera, con el pantalón, mitad del poto, todo enseñan. Yo soy un hombre de 76 años. Bueno, no sé, pero a mí la llamada me ofende. Vamos a ver. Estimado A mí, radioescucha, disculpen, pero la llamada me ofende. ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar si deberían ser agredidos los hombres por la forma como se visten? ¿Por qué permitir conductas contra las mujeres que no se permiten, ni se conciben, ni se imaginan contra los hombres? No, pero peor que eso, el Rosa, espacio ¿por qué urbano, el espacio urbano es propiedad de todos. ¿Por qué la mujer tiene que vestirse de acuerdo a cánones y parámetros de los hombres? Es una forma de ejercicio de su libertad el vestirse, discúlpeme el término poco académico, como le da la gana. Es una forma de libertad individual. Pero Rosa, además hay otro ingrediente. El señor no solo le molesta cómo nos vestimos, se considera con derecho a llamar a la radio a decir que por qué andamos con el poto no sé qué, con la teta no sé cuántos. ¿Quién es él para agredir doblemente? Porque es una doble agresión. ¿A qué mujer se le ocurriría decir de un hombre y por qué anda con tal o cual órgano genital o con cual no? O sea, no entra en nuestros parámetros, ¿no? Y es que justamente el tema ahí de fondo es manifestación del machismo. Claro, el tema del fondo, ¿no, Raúl? Que es a lo que yo quería llegar, en realidad, ¿no? Y hay que remontar toda una generación para también poder para cambiar las aceptar ideas. toda una nueva normativa, tenemos que partir del hecho que necesitamos también una manera de enfocar la relación hombre-mujer de manera completamente Por respetuosa y supuesto, don distinta, Raúl, que es un poco la modernidad. Vamos a hacer una pausa, 8 y 18 minutos de la mañana, y continuamos en este tema que es efectivamente sumamente serio y sobre todo que es algo cotidiano que lo hemos dejado pasar como si fuera ya parte de la cultura nacional. Una pausa. Bueno, pues entonces, efectivamente, este fenómeno existe, ha habido una cierta indiferencia desde el punto de vista social y finalmente se quiere llegar a un planteamiento legal, un código, una inclusión del acoso como algo penal. En concreto, ¿qué cosa dice su proyecto, Rosa Mavila, el proyecto del Congreso? Bueno, en primer lugar, criminaliza como un delito autónomo el acoso sexual callejero, diferenciándolo de la violencia sexual en general. En segundo lugar, lo trata en el caso de víctimas adultas como un delito contra la libertad sexual. Uh-huh. Y en el caso de menores como un delito peor, agravado contra la indemnidad, claro, porque la niña no tiene capacidad ni siquiera de gritar o de defenderse. Penas. Bueno, las penas son de distinta graduación. En el caso del acosador primario, lo que estamos planteando es que haya una pena de trabajo comunitario y simultáneamente de multa. Pero en el caso del habitual, del reiterado, en el caso del acosador psicológico que persigue a la víctima, en el caso de varios, como el de Magali Solier, que era habitual, o ese que está grabando a las mujeres depende también de la culpabilidad, no necesariamente de la reiterancia, de la naturaleza, de la conducta, ¿no es cierto? ¿Quién tipifica? O sea, ¿cómo tipificar cada una de esas conductas? Está definido inequívocamente en cada caso en el proyecto que hemos presentado. El juez obviamente tipifica previo a una investigación policial. Y por eso, en el proyecto que hemos presentado, permítame, el 70% del proyecto es políticas de prevención. Por ejemplo, educación. Dentro de las políticas de prevención está educación, salud, policía. Por ejemplo, en el ámbito policial, y lo he conversado ya con el director de la Policía Nacional, se trata de reformar el reglamento de contravenciones para que el policía no tenga decisión sobre si admite o no la denuncia, tenga que admitirla de oficio. En segundo lugar, en el Poder Judicial, para que se procesen adecuadamente y con una idiosincrasia pues alternativa a estas conductas. En tercer lugar, en el ámbito de educación,
se han registrado importantes casos de acoso en el colegio, en los recreos, en los baños, en las clases. De otro lado, en la salud, porque hay que trabajar también el tema del tratamiento psicológico para, sobre todo, la joven acosada. Y en materia del acosador ya pertinaz, agresivo, riesgoso hasta para la integridad física de la víctima, en este caso estamos planteando pena privativa de la libertad, señor. Ahora, en general, se trata de personas enfermas, ¿no? Es decir, psicológicamente complicadas. Enfermas por cultura, las primarias, y enfermas ya psicológicamente, las reiteradas. Pero las primarias, ¿sabe por qué yo digo enfermas por cultura? Porque hay un sentido común, como el que se ha expresado hace unos instantes acá, que cree pues que es legítimo acosar a la joven por ejercer su libertad de vestir, o de andar, o de caminar, etcétera. Claro, como hemos oído. ¿No es cierto? Este Y entonces, y ahí yo creo el gran rol que le compete a los medios de comunicación en esta materia. Tenemos una llamada, vamos a atender esa Ricardo. comunicación de inmediato. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Tu nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Rodrigo del INSE. Rodrigo, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Todas las opiniones o los criterios obviamente van a ser contrarios en base al género. Con la diferencia de que todos los supuestos tendrían efecto real cuando está basado a un hecho real. Lo que pasa, vemos con frecuencia, con todo respeto a las damas, las reiteradas insinuaciones, las ropas de vestimenta exageradas. Lamento decirle, señor, que su opinión no tiene nada de respetuoso hacia las damas. Puede seguir usted, pero le aviso que nada de respetuosa tiene. Si es un derecho a opinar, no sé si me permite terminar. No agredir. Entonces, no estoy agrediendo. Y si no es, perdón, le pido disculpas. Lo que pasa, las insinuaciones son reales y nadie lo va a negar. En nuestra realidad, Sí, en nuestra sociedad. Con su raciocinio, Entonces, estimado escucha, la violación estaría permitida por presunta insinuación de la víctima. ¿Tiene hija, señor? No me dejó opinar, yo lamento. Ya escuchamos su opinión, pero queríamos lamentablemente. hacerle una pregunta. ¿Tiene hijas? Lamentable, muy lamentable. Señor, Esa es la lógica de todo agresor. Bueno, muy bien. Vamos a dejar ahí nomás la intervención porque los que llaman. O sea que hay que dejarlos hablar también. Bueno, No sé si es constructivo, Raúl, la verdad. bueno, radialmente nosotros aceptamos las llamadas, Claro. salvo que fuera pues Claro. un bárbaro. En general escuchamos lo que quiere decir. A ver, yo aprovecho la intervención para debatir algo. Si alguien llamara y dijera y tuviera abiertamente un insulto racista, por ejemplo, o tuviera abiertamente Bueno, un se le insulto llama la homofóbico. atención como lo has hecho tú, pero De acuerdo, se pero le deja, coincidimos en que no es un sin punto de duda, vista. pero que continúe, pues que pueda terminar finalmente sus pensamientos, si no estamos un poquito complicados. Nosotros no somos jueces terminantes de la opinión pública, simplemente reflejamos la opinión pública. Y bueno, aquí hay un aspecto que también es importante a considerar, y es que en realidad hay una flexibilidad sexual muy grande, sobre todo en las edades de jóvenes, ¿no es cierto? Lo vemos en espectáculos, en bailes, en músicas, en fin. ¿Todo eso no es también un factor que anima, digamos, a tener una flexibilidad en los tratamientos sexuales? Por lo menos en una generación. El acoso no es permitido, no es aceptado por la víctima, es Ya. rechazado. Es una conducta invasiva. Cuando se trastoca ese, diríamos, grado de confianza y ya se comete una agresión y la víctima se siente en ese sentido ofendida, es momento de actuar. En estos momentos, ¿qué hace una víctima agredida? Va usualmente, cuando hay un agresor constante, a la comisaría a presentar su denuncia. Lamentablemente muchas veces no es No le hacen adecuadamente atendida, Porque va a no está solicitar tipificado garantías. o porque no existe como figura. Es que todavía. no existe como figura el delito de acoso sexual, como inicialmente le No, señalaba. y aunque exista, de todas maneras, Van a decir, la no, actitud pues, claro. es machista. No Pues, hay ¿no es cierto? flexibilidad, pues. Así Ahora, es. doctora, quien observa, por ejemplo, que una mujer es víctima de acoso en un bus, en un servicio de transporte público, y no actúa con una denuncia, con una llamada de atención, también sería pasible de algún tipo de digamos, procesamiento, denuncia, por omisión de denuncia. Si yo veo que se comete un delito y no hago nada,
Sí, desde luego. Podría ser las autoridades que tienen la función de supervisar, ¿no? Y que constantemente están viendo este tipo de conductas a través de una filmación, por decirle, en el Metropolitano. Ahora, por ejemplo, yo quería insistir en lo que señalaba Raúl también, y yo preguntaba, pero me parece que no quedó claro. ¿Cómo tipificar? Porque, por efecto, todos estamos con que se debe sancionar ese tipo de agresión. Pero, por ejemplo, yo he visto algunos carteles del Ministerio de la Mujer, me parece, en la que tipificaban de algún modo, por ejemplo, voltear a ver a una chica decía que era una agresión sexual. Un acoso sexual. Bueno, desde el punto de vista legal hay que tener las cosas bastante claras. El proyecto que nosotros presentamos apuntamos a recoger las figuras penales que ya existen en otros países como en Estados Unidos, en el cual el acoso sexual sí está tipificado, es conocido como el harassment, y el stalking, que es un acoso físico, que es el asedio a una víctima de forma constante. El acosador. El acosador. Como por ejemplo el caso de Jessica Tapia, que por más que se hizo público y ella comentaba la situación de este agresor que no esperaba, constantemente no pasaba nada. Muchas personas tienen esa misma situación y ¿qué hacen en estos momentos? Acuden a las autoridades y no tienen mayor eco porque no saben dónde tipificar ese tipo de conductas, pero sí son agresivas, invasivas, no van solamente contra esa persona, va contra su familia y puede ir a casos mayores como el caso Ruth Talía, donde tenía una expareja, no había ninguna vinculación, el señor la seguía acosando y terminó en un feminicidio o en un asesinato. Eso sí está claro, ¿no? Así. Entonces necesitamos tener, por ejemplo, les voy a leer el texto de la legislación colombiana, solo para tener un ejemplo. Ellos señalan que el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad, poder, edad, acceso, posición laboral, social, familiar, económica, acosa, persigue, hostiga o asedia física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Esta es una legislación bastante clara. No hay una redacción similar en nuestro texto. Como les decía, todos estos actos de tocamientos, exhibiciones obscenas están tipificados en otro tipo de conductas como ofensas al pudor público, más no en esa forma. Entonces, eso es lo que, complementando el proyecto que ha presentado la congresista Mavila, es la idea darle una connotación mayor para que pueda cubrir todo aspecto que puede existirse bajo estos supuestos que son de reiterancia, que son una situación de mayor gravedad. Y establecer también la pena de inhabilitación que está vigente, que es la de las órdenes de no acercamiento a la víctima o no residencia. Así Ahora, es. Que están vigentes, pero no existe un tipo penal que las incorpore en Vamos estos a hacer momentos. una pausa y continuamos, por favor, sobre el tema, porque también está la intervención de la ministra de la Mujer, Carmen Omondi.